que vean, por ejemplo, el nivel de conocimiento. Es haciendo un recalling a la información a través del uso de la memoria. Por ejemplo, los niveles de laboratorio, y tenemos el ejemplo de los niveles de glucosa en sangre están entre 70 y 99 miligramos por decilitro. Así es, si yo le preguntara, ¿cuáles son los niveles normales de la glicemia en sangre, verdad? Los niveles de azúcar en sangre, pues usted me puede decir de 70 a 99. Reconocemos que hay diferentes libros que pueden variar un poco estos números. Eso es recall and recognition. ¿Cuáles son los niveles normales de potasio? De 3.5 a 5.0. En el NCLEX no vas a encontrar una pregunta que diga algo semejante a esto, porque ese tipo de preguntas no demuestra, no marca, no puedes enseñar que eres un enfermero safe y efectivo a través de ese tipo de preguntas. El segundo eslabón o la segunda peldaño de la escalera es el de el conocimiento, de entender este conocimiento, reconociendo lo que significa la información. Siguiendo el mismo ejemplo, Rey, de los niveles normales de glucosa entre 70 y 99, si nos dicen que el paciente tiene 60 miligramos por decilitro, pues identificamos que nuestro paciente tiene niveles por debajo del rango normal y está presentando una hipoglicemia. Sí, para saber que los niveles normales de la glicemia es de 70 a 99, requieres recordar ese parámetro. Pero ahora, para saber que 60 está por debajo de los niveles normales, y esto puede indicar que tu paciente está presentando una hipoglicemia, ya requiere de un conocimiento más profundo. Hablamos del tercer escalón a nivel de la aplicación de este conocimiento, teniendo como base este ejemplo de este paciente que tiene los niveles por debajo del rango normal de la glicemia en sangre, pues debemos de tomar una acción apropiada basada en la información que nos ofrecen. Y la acción va a ser administrar de 10 a 15 gramos de carbohidratos, como por ejemplo la mitad de un vaso de jugo de naranja para tratar esta mild hypoglycemia. En otras palabras, Rey y Lizzy, ¿qué significa esto realmente? Lo que le queremos decir es que cuando encuentres preguntas en el NCLEX, no vas a encontrar una pregunta que te dice cuáles son los niveles de glicemia en sangre, cuáles son los niveles cuando hay hipoglicemia. Lo que más estás propenso a encontrar en el NCLEX es un escenario, te describen un escenario que el paciente tiene síntomas de una hipoglicemia y tú necesitas identificar cuál es la intervención más importante, cuál es la intervención apropiada para atacar, para ayudar al paciente con una hipoglicemia. Así es, ya viene el otro eslabón, otro peldaño que hay que subir en esta jerarquía y es analizar. Y cuando usted analiza, tiene la habilidad de compartimentar esta información, dividirla en pequeñas partes. Por ejemplo, si decimos el concepto de hipoglicemia, cuando vemos este concepto pensamos, ¿cuáles son los signos y síntomas de hipoglicemia? Hambre, irritabilidad, dolor de cabeza, decaimiento. Y esto es un ejemplo de cómo analizamos este concepto de hipoglicemia. Exacto, o sea, hipoglicemia es el concepto más amplio, general, broad concept. Cuando hablamos de hipoglicemia, tenemos que pensar como enfermero, ok, pues cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos ver en un paciente que tiene hipoglicemia. Y basado en ese análisis que estoy haciendo de la condición o problema del paciente, pues necesito identificar cuáles son las implementaciones de enfermería que puedo hacer que ayude con este problema. Recuerden, análisis y aplicación están muy unidas, la una de la otra.
preguntas donde el enfermero tenga que desarrollar la habilidad cognitiva de sintetizar y determinar pequeñas partes a través de un concepto amplio. Ya cuando usted llega a este nivel, ha respondido bastante bien las preguntas de prioridades y tú sientes que ese examen como que se pone más difícil. Y llega ese momento que tú dices, pero ¿de qué me están preguntando? Porque se pone tan complejo, porque cuando llegas a estos últimos niveles, synthesizes, evaluating and creating, ya aquí el nivel de pensamiento crítico es muy elevado. Así es, esta pequeña información que nos dieron, Rey, de hipoglicemia, ya debemos de saber que mi paciente puede tener alteraciones muy relacionadas con el metabolismo de los glúcidos. Igual que, por ejemplo, Lizzy, cuando tienes un paciente que tiene niveles demasiado altos de glicemia, ya te dicen, bueno, el paciente tiene polidipsia, polifagia, tiene vómito, abdominal pain. Usted debe decir, ok, ya aquí no me están hablando de una hipoglicemia. Es todo lo contrario. Estos son síntomas que me hablan a favor de niveles elevados de glucosa en sangre, y cuando te dan estas manifestaciones clínicas, ya lo que decíamos en clase los otros días, ya no estamos hablando de niveles elevados, un poco elevados de la glicemia, ya hablamos de una complicación de una hiperglicemia cuando vemos que nuestro paciente tiene síntomas, manifestaciones clínicas de una diabetes ketoacidosis. Así es, ya hemos desarrollado la habilidad de sintetizar. Pero no nos quedamos ahí, chicos. El NCLEX sigue pidiendo más y pide que desarrolles la habilidad de evaluar, que hagas juicio, que tomes una decisión, concluya, valides, tomes una conducta basada en las evidencias. Les pongo un ejemplo. Quizás estamos hablando del mismo escenario de una hipoglicemia. Perfecto, te pusieron un valor en un exhibit y tú notaste que el paciente tiene los niveles de glicemia en 30, bien bajo. Este paciente tiene una hipoglicemia severa y ahora te dicen, bueno, este paciente pues está inconsciente o no responde o tiene altered conscious levels. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué significa evaluar? A lo mejor te ponen una respuesta que dice, darle un jugo de naranja. O te dicen una respuesta, administrale un medicamento intravenous. Ya evaluar significa no solamente reconocer que tu paciente tiene hipoglicemia, pero ahora reconocer que el paciente está inconsciente o tiene un estatus mental que no es el más adecuado y debe decir, bueno, a este paciente no le puedo dar un jugo porque the patient can choke, etcétera, o puede tener otras complicaciones. Ya eso se llama evaluar. Haciendo un juicio crítico de la situación de tu paciente, el problema de tu paciente, validándolo, basado en lo que está sucediendo actualmente con tu paciente. Definitivamente, esta habilidad de evaluar la miden en el NCLEX. Y el último, perdaño. ¡Wow! Esa estrategia del SAR Method, porque el SAR Method tiene que ver mucho con este perdaño del pensamiento crítico, porque noten, aquí tiene que ver la habilidad de identificar las necesidades del paciente, si son fisiológicas, si son psicosociales, qué voy a hacer, qué tiene prioridad, Maslow's Hierarchy of Needs. Ya esto es el último perdaño de Bloom's Taxonomy, y los que están en el curso de cómo vencer el NCLEX paso a paso saben que la prioridad número 1 en ese curso de estrategias es enseñarles a desarrollar el pensamiento crítico.